todos los motores. Temprano en la mañana. 7-Eleven. ¿Qué tú andas buscando? Ah, alcohol como siempre. Café soda. ¿Cómo te lo dan? ¿El café? Come on. Banh mi en 7-Eleven. Este banh mi es solo de huevos y vegetales curtidos. A ver. Es un banh mi de desayuno. Hoy pasaremos a los mercados de productos falsificados. Los habíamos pasado de camino para este sitio, pero nos enteramos que abren desde las 9 o 10 de la mañana en adelante. Así que decidimos aprovechar y tomar fotos en los sitios turísticos, como parece que no hay mucha gente en las calles. Ahora estamos al lado de la estatua de Ho Chi Minh. Fue líder independentista y miembro fundador tanto del Partido Comunista Francés como del Partido Comunista de Vietnam, primer ministro y presidente de la República Democrática de Vietnam desde 1951 hasta su muerte. Louis Vuitton. O como tú lo pronuncias, Van Cleef and Arpels, Chappelle, Bulgari, Cartier. Ah, no es Chanel. No. Queríamos llegar a los mercados temprano antes de la manada, pero aún quedaba media hora hasta que abriera. Y como siempre viajamos con nada planificado, solo pasábamos por algunas tiendas de camino. Muchas de estas tampoco estaban abiertas. Seguimos caminando hacia el mercado Ben Thanh y aún no había muchos vendedores abiertos. Así que decidimos bajar y probar el metro para regresar donde estuvimos para ver la casa de ópera, que era a una sola parada. Ben Thanh, estación de metro de Ho Chi Minh. Ah, eso no es un metro. Line 1. De bebidas. Vamos a ver si uno va a tomar el metro o si no vale la pena. Tickets. Ahí dice tickets. ¿Para qué son estos? English. 12,000 son algunos 40 centavos. My Banve. Efectivo. Coge tarjeta. Can I help you? Usa la tarjeta. Thank you. Aquí en Vietnam solo tienes que tener tarjeta de crédito y hacer tap. Comprar en efectivo. Es un metro muy sencillo, yo creo que hay una sola línea. Vamos a comenzar desde Opera House y volver a caminar para donde estamos. Vamos para Nhà Hát Thành Phố 850. Ah, mira. Oh, cogí. Sí. Próxima estación es Nhà Hát Thành Phố 8:45 de la mañana y vimos un par de gente saliendo de este tren, pero realmente nadie está aquí. Parece que esto es estación que te lleva a alguna ciudad en el norte y solo nos cobraron 23 centavos cada uno. La tarifa más económica que hemos visto para montarse en un metro. Y encontramos un letrero que dice No Loud Talking, o sea que dominicanos no se permiten entrar. Opera House. Súper bonito, muy limpio, muy organizado. Sí, aquí hay más movimiento. Y para salir hay que volver a pasar algo. Dice exit outside. ¿Tú estás seguro que salí? Sí. Okay, great. Thank you. 5 minutos después. No, ni 5 minutos, 3 minutos después. Eso fue una buena experiencia, pero yo creo que Saigon tiene que trabajar mucho con esto. No se puede confiar tanto en un metro aquí. Por ejemplo, para llegar a nuestro hotel que queda en el Distrito 1, hay que caminar bastante lejos, 18 minutos desde la estación de tren más cercana. Mira. Ah, están haciendo un music video.
Nice. La Casa de la Ópera, un teatro construido durante la colonización francesa. No entramos, fue solo para tomar una foto y ya nos fuimos. Café soda. Parábamos cada rato a pedir este café en cada esquina. Mira eso, 18,000 dong son 68 centavos. Wow. Es una maravilla. Vamos para Bentan, 10 minutos. Hay que esperar. Ya sabes dónde vamos. Ña Vecin, el nombre de este tipo. Yo como mucho y él va para el baño por mí. Arriba para devolvernos cada 17, 18 minutos. Pasa. Sí, lleno. Como ya lo has visto, la gente de Saigón sí utiliza el tren. Solo que fue demasiado de temprano para ellos la primera vez que nos montamos. Sí, ¿no? Casi son las 10 menos cuarto de la mañana. Parece muy diferente que las 9. Dentro de la estación de Bentan, la última parada en el metro. Aquí hay un tipo mercado que se vende una variedad de cosas. Relojes. Veo alhajas ahí. Shampoo. Zapatos. Tienen tenis. Ten en cuenta que estamos abajo en la estación de metro. Up to 80% sale. Ah, mira, ¿qué es eso? Chequeen Google Translate, ¿qué significa eso? Desafortunadamente nada nos interesaba en el mercado del metro, así que subimos para el famoso mercado Bentan para ver el de qué todo el mundo habla sobre este sitio en muchos videos de YouTube. Entraremos simplemente para demostrar cómo es el mercado Bentan en la actualidad. How much is this one? Different color? You want try? On a different color? What color you want? Black wall? How much you tell me? This one let's tell you 450 Vietnam dong. Train the US for you. Can I help you? What are you looking for? I was just looking. Looking for me? Nos han dicho que utilizar tarjetas de crédito en Vietnam iba a ser difícil. Preguntamos a algunos vendedores y todos aceptaban Visa o Mastercard. Hello, this is for you. Thank you. Y le agregan un 3% al precio. Y créeme, si sabes regatear, aún sale baratísimo. O también aceptan Moreta Pay. Solo descarga la app. You want pizza không? Thank you, thank you. Chơi ở đây có chơi nó test đầu tiên. Nó mới test xong đập đầu cho cái tim chặt cái bình. En verdad que somos una pareja anti-cash, o sea, donde no aceptan tarjetas de crédito o alguna forma de rastrear en qué se gastó el dinero. Ahí es muy probable que no compremos, al menos que sea algo bien necesario. Aquí no se compró nada, vamos para el próximo mercado, Saigon Square. Así es, prácticamente al otro lado de la calle. No sé, por alguna razón nos gustaba el ambiente de este mercado más. Aquí también hay vendedores que aceptan tarjetas de crédito. Solo recuerda del 3% extra. Ahí se escuchará a la gente con su regateo. Los vendedores te pueden sorprender, que aquí se hablan muchos idiomas. Solamente les falta hablar español. Creo que estoy pidiendo mucho. ¿Zapatos? No dejes que te cojan grabando. Ahí va Gregory probando sus habilidades de regateo. La pobre mujer dice $9 por una gorra de marca y Gregory sigue. Por fin vendido. Estamos de camino para un restaurante lejos de Saigón. Creo que todavía es parte de Saigón. Lo que nos hizo Gregory. Ya, sí, que me estabas cagando. Por esto. Se llama Café Sudai. Le dio un Sudai en el culo. Estoy sin fuerza. Estamos al lado del río
Saigon. Estoy enfermo. Dalo. Fue el chicharrón que me comí. Ajá. Dándole la culpa a la comida de Elvis ahora. Casi me caí en mi carro. En las afueras de Ho Chi Minh o Saigon, a comer en un sitio que se llama Mekong Quang, creo. ¿Está? Es un restaurante de comida vietnamita de las montañas. El río Mekong. Is this Saigon River? El río Saigon. What else you guys want? Or snails? Oh, snails? Yeah, snails. Oh, esos. I love that. What's this? ¿Qué era allí? Frog? No frog, no frog. Pensaba que eso era un plástico. Hello. Where it actually turns soft. Just needs a little bit of moisture. Nos quedamos mirando a Elvis primero para ver cómo es que se come esto. See how your wrapping skills are good. Esto es un tipo de rollito que lleva pescado, diferentes hojas, fideo de arroz y Gregory lo va a probar. I got some fried rice coming. ¿Cómo? ¿A qué sabe? Cucaracha, la cucaracha, ya no Mira puede ese tipo. caminar. En cada país siempre habrá algo que no te encante. Hi boy, no me brinque. Comida. Caminando por las afueras de Saigon. Hay muchos restaurantes por aquí. Gigamo. Sin chao. Algo muy interesante que te da el café así. Vamos ahora para Saigon. Esto es lo que hay. Hello there, how are you today? How close are we? Uh-oh. Boom. Y seguimos al lado del apartamento de café. Y vamos para The Gangs. Cenamos y de repente todo el mundo se pone encima de las mesas. Después de un par de tragos, regresamos a la realidad. El recorrido de hoy ha sido bastante largo. Pudimos conocer los mercados, un par de sitios turísticos, probar comida exótica y bailar donde se cena. Gracias por ver nuestro video de Vietnam parte 3. Y ahí no se terminó. Se continuará la aventura en parte 4. Nos veremos entonces.